Bueno, vamos a continuar entonces lo que estábamos mostrando. Entonces, en lo que respecta al transistor FET, la definición de transconductancia es la misma, así que la que vimos en transistor bipolar, que es la delta de corriente, en este caso de drenador, respecto de la delta de tensión de compuerta, para un determinado valor de tensión drenador-surtidor, obviamente. Las características BDS e IDS, o sea, la característica IB de un transistor FET de arsenuro de galio, son muy distintas a las que se observan generalmente en la de los FET. Así que han tenido que realizar un modelo matemático nuevo para el transistor de arsenuro de galio. Así que esta es la curva característica típica en donde pueden observar lo siguiente. Aquí vamos a ver algunos detalles respecto a esta curva característica. En este tramo, en los FET tradicionales, las curvas cuando uno varía la tensión de la compuerta, que sería esto, tensión compuerta surtidor, es plano y se mantiene paralelo la mayoría de las líneas. En este caso no. Fíjense que esta última, que sería para una tensión ya la más baja de todas, ya después va al corte, esta tensión prácticamente queda una línea recta. Así que en las demás empieza a tener esta zona no lineal que sería dentro de esta franja, digamos, que sería la franja no lineal, tomando este pedacito también. Así que este tipo de comportamientos, digamos, ha tenido que ser utilizado para las modelizaciones, obviamente. Esta curva es una curva que de este lado, del eje, esperen un segundo, me está faltando un poco de cancha en manejar esto. Bueno, tensión compuerta surtidor, corriente de drenador surtidor. Y ustedes pueden ver que es prácticamente una línea hasta este valor más o menos, es bastante lineal, y después tiene un corte, se va el corte en este valor que es aproximadamente 3 voltios, que es lo que vimos acá. Es lo mismo que observamos ahí, con valores negativos obviamente. Fíjense que al ser un transistor de deflexión, fíjense los valores que se manejan, son valores que se manejan entre 0 voltios, un poquito más. Fíjense que acá tiene, en la curva característica de salida, la máxima, digamos, el máximo valor disponible o posible de compuerta surtidor es menos 0,5 voltios. De ahí, tensiones negativas. Y el máximo mostrado acá es 0 voltios. O sea, son todos valores negativos, por eso el transistor es de deflexión. Esos son los valores de polarización de la compuerta requeridos. Por lo tanto, para alimentar un MESFET necesitamos una tensión positiva para el drenador y una tensión que excursione por valores entre 0 y menos 3 para la compuerta. Así que esos son el requerimiento de doble tensión o de tensión bipolar, que típicamente uno define, de polarización para los transistores. Hay algunos arreglos y algunas técnicas que se pueden utilizar para evitar tener que tener dos fuentes de tensión. Este es un ejemplo, pero ya de un transistor en particular, el NEC, el NE76038 de NEC, en donde pueden ver lo que habíamos observado, que en menos 0,6 pueden observar que es directamente una recta, en cambio en los otros valores, hasta 0 voltios, pueden observar el comportamiento del transistor, bastante parecido a la que mostré recién. Y esta otra tiene un corte, también es BGS en función de corriente de drenador, nada más que la de la izquierda es BDS y el mando es BGS. Acá tienen directamente que es la curva característica del transductor, o sea, corriente de drenador versus tensión compuerta surtidor.
Y esta es la curva característica, y estos dos características del dispositivo son las que se implementan en los modelos matemáticos o en los modelos del simulador para poder utilizarlos. Entonces van a encontrar en muchos de los simuladores, esto voy a poner en la diapositiva, el modelo Curtis, uno de los modelos que tiene esta fórmula matemática que fue también utilizado para los simuladores. Luego tienen el modelo Materka y el modelo Raytheon. El Raytheon es un modelo directamente diseñado por un fabricante. Los otros dos modelos son modelos por diseñistas, digamos, pero este modelo Raytheon es un modelo del fabricante, que también se utiliza en la mayoría de las aplicaciones. Utiliza como funciones todos estos dos de arriba, sobre todo, la función de la tangente hiperbólica que tiene la característica de hacer convertir en una recta para valores de determinados valores de polarización. Todos estos modelos básicamente tienen IDS en función de BGS, un retardo, y de BDS, obviamente. Esos son. Después, son modelos, la mayoría empíricos, y muchos otros dados en función de mucho trabajo alrededor de esto para lograr el modelo matemático. El modelo equivalente simplificado de un FET de arsenuro de galio suele tener la capacidad drenador con puerta aproximadamente cero. Eso significa que el dispositivo no tiene, digamos, es unilateral. Es decir, no tiene una relación o una función que lo vincule entre la salida y la entrada, porque esa sería justamente la capacidad, la capacidad drenador con puerta. Así que en muchos transistores este valor es muy chico, en muchos transistores, por lo tanto se parece bastante a un unilateral. Ya vimos la clase pasada, pero este sería algo parecido a lo que vimos con el bipolar y con el FET que vimos, nada más que en este caso sería un MESFET, el S11, el S22 que están puestos en una carta de Smith, y el S21 y el S12 en una expresión, digamos, polar, en una figura polar, y el S11 y el S22 en la carta de Smith directamente. Los valores, el S12 pueden observar que son valores muy chicos. Cuando más chicos sean, bueno, este valor de capacidad podrán observarlo que se acerca más a cero. Aquí tienen cómo es en realidad digamos, el formato con los planos de referencia del chip y del dispositivo, ya directamente para digamos, para su industrialización. Este es el encapsulado típico utilizado que del lado inferior, en este caso, del lado inferior, comparten tiene la compuerta, la fuente, digo, lo mismo que el emisor en el bipolar, con los dos tramos de conexión de surtidor, una conexión para el drenador y una conexión para la compuerta. Y este sería, digamos, el encapsulado típico de un transistor de arsenuro de galio, y adentro estaría el chip. Aquí adentro, entonces, ahí, este es el chip. El encapsulado básicamente tiene que cumplir ciertas normativas según la aplicación y la utilización del dispositivo. Así que muchos dispositivos tienen un encapsulado cerámico, otros de materiales mucho más, digamos, económicos. Este tipo de encapsulado define las condiciones ambientales del transistor, sobre todo vibraciones y temperatura, que son los más
complicado porque la exposición a los rayos es bastante más sencillo de solucionar, pero la vibración y la temperatura son valores que son muy importantes de poder ser solucionados en el encapsulado. Porque en formato chip, cuando ustedes lo conectan, si ustedes sueldan directamente los chips a la placa, no están asegurando que el dispositivo no vaya a tener determinados comportamientos, se vaya a destruir frente a situaciones de vibraciones o de situaciones, exposiciones ambientales. Sobre todo vibración y temperatura, que son los más críticos. Esta diapositiva lo que les muestra, para el caso del transistor, les muestra cómo quedaría entonces con el encapsulado en sí. Entonces ahí tienen T-in y T-out, que sería básicamente los planos de conexión digamos, del encapsulado. Y después C-in, CF2, C-out, las inductancias, parásita, todos los componentes parásitos que se agregan en el dispositivo debido al hecho propio del encapsulado, digamos. El transistor en sí puede ser conectado en las tres configuraciones que ustedes conocen, que es fuente común, compuerta común y drenador común. Estas tres características tienen tres modelos que pueden caracterizar al dispositivo, que pueden ubicarse, digamos, dentro de la modelización del dispositivo. Acá tienen una comparación de las distintas configuraciones, las características en su respecto de modelo, en la configuración surtidor común, compuerta común y drenador común. Esto es tomado del libro del BAL, donde hace una comparación entre los tres, es bastante más extenso en el libro, por supuesto. Luego tienen las variantes del transistor FET, que es el HFET y el HEMT o HEMT. Estos tipos de transistores FET de flexión tienen distintas configuraciones. Una de ellas es esta, es bastante más compleja, tiene muchos materiales agregados, o sea, es bastante complejo el estudio de los dispositivos. Acá tienen dos dispositivos, este anterior y esta es la variante mejorada. Esta es la HEMT o HEMT, un transistor un poquito mejorado con respecto del transistor clásico, que es este que está acá, que es el G. El HEMT, un transistor mucho más veloz, tiene mejores características, obviamente. Ahí tienen los dos, para que ustedes vean. Y después aparece el pseudomorphic HEMT, que es este de la derecha, el B, y el de la izquierda simple y el de la derecha más complicado todavía. Así que hay varias opciones que han ido estudiando los fabricantes a lo largo de estos años. Esto es bastante nuevo, digamos. Lo clásico es el FE de arsenuro de galio, pero ahora se han incorporado, que yo no lo tengo en las diapositivas, el carburo de silicio. Así que se están fabricando transistores de radiofrecuencia y para electrónica de potencia también, de carburo de silicio, y tiene muy buenas prestaciones en los transistores. Todavía, digamos, hay variantes estudiándose, pero se están utilizando bastante. Acá tienen las características y las comparaciones en lo que respecta a la figura de ruido, un PGEM de arsenuro de galio y un INP de arsenuro de galio que está prácticamente reduce a la mitad el valor de la figura de ruido. Los dispositivos GEM pueden trabajar en frecuencias tan altas como 40 GHz, o sea, valores que estamos hablando bastante importantes en su ancho de banda. Y el PGEM hasta 60 GHz con una ganancia de 6 dB y una figura de ruido de 1.8 dB. O sea, estamos hablando de unas características muy importantes para los transistores de radiofrecuencia. Obviamente hoy estamos hablando de aplicaciones que
superando largamente las décadas de gigahertz en muchas aplicaciones, ¿no? Acá tienen una comparación de los distintos dispositivos. Esto también es tomado, no le puse acá la referencia, pero es tomado del VAL, del libro de dispositivos de radiofrecuencia. Y acá tienen un FEDER cianuro de galio y todas sus características comparativas entre los distintos, digamos, transistores. Pueden observar que a medida que van mejorando, utilizando características más complejas, vamos obteniendo mejoras en sus prestaciones en general. Luego habíamos visto que nosotros podemos bajar los parámetros del transistor, ponerlos en el simulador y hacer la simulación y la corrida de simulación. Este es un ejemplo de una corrida de simulación en el ADS, pero tomado el dispositivo a través de sus características en su modelo matemático. Para lo cual, para determinados valores de punto de polarización, hay que efectuar la polarización. Así que hay que efectuar la polarización en el colector, en la base, agregándole un valor de corriente de base particular para polarizarlo en algún punto de reposo, en algún valor en particular. Y el simulador tiene componentes ideales, digamos, de bloqueo, en donde uno puede poner directamente, para evitar tener que estar poniendo, simplemente enfocarnos primero en la simulación del dispositivo, y luego, sí, podríamos poner componentes reales, después que verificamos el comportamiento deseado del transistor, recién ahí cambiamos los componentes ideales por componentes reales. Y después, bueno, obviamente la carga, la entrada y la carga. Yo voy a ir al ADS para mostrar sería el transistor 2SC4226, que voy a tener que pedir ayuda en mi carpeta para ver a dónde está, en qué carpeta la encuentro. Tarda un poquito el ADS en entrar. Bueno, tengan paciencia, por favor. Yo lo tengo cargado directamente en un workspace, así que para ir directamente y no tener que estar el FET y después tengo otro para el BJT, así vemos los dos. Parece que está un poquito lenta mi máquina. Ahí está. Bueno, acá pueden observar, entonces, el dispositivo, después de ese block que
Lo tienen ahí, es ese. Lo pueden poner. Y después el DC Feed, que es este otro. Entonces, que serían los choques directamente para ubicarlo. Estos serían los componentes ideales. Y después lo que hacemos es directamente cargamos los parámetros S y lo editamos desde frecuencia de 1 a 6 GB con un step de 12 MHz. Eso me da 500 mediciones, número de puntos. Y luego podemos poner valores directamente, digamos, la polarización como valor paramétrico y después las variables las podemos adjuntar. Adjuntamos la BGS y la BDS, también la podemos editar obviamente. Esto es para que yo cambie de acá y me cambie toda la vez, digamos. Así que yo puedo, por eso hago una ecuación con variables y después los valores de polarización pongo valores variables. Una vez que corro esto, bueno, ya lo tengo, entonces defino que la BGS menos 1 voltio y la BDS 3 voltios, drenador surtidor, con ese punto de reposo, digamos, corro la simulación. Y ahí puedo obtener el S22, el S22, que es el que está en azul, el S11, que es el que está rojo. Acá tienen el S12 en valores chicos, fíjense 0,6. Lo tuve que poner aparte porque si no me quedaba prácticamente un punto comparándolo con el S21 que está con valores en su formato polar de 0 a 8 y el otro está prácticamente un décimo. O sea, de 0 a 0,06. O sea, no, valores muy chicos ahí pueden observar que los valores del S12 en ese transistor son valores bastante chicos. Bueno, y acá tienen la curva característica haciendo una excursión o un barrido desde 1 GHz a 6 GHz, obviamente. Así que ahí tienen el más chico, entonces el más inferior, digamos, está haciendo el barrido de 6 GB y cuando lo llevo para este otro lado, tengo de 1 GHz. O sea, de 1 a 6, ahí tengo la excursión. Este sería entonces, para que ustedes observen la caracterización del transistor polarizado con esos valores que acabo de mostrar recién. Así que eso... Vamos a ir entonces... El datasheet, bueno, esto se tiene que comparar entonces con el datasheet en el punto de polarización para ver si el modelo que estamos utilizando es representativo. Así que siempre ustedes tienen que hacer un punto de verificación, al menos uno, para ustedes saber si el modelo que estamos utilizando es uno válido. Ya vamos a ver algún ejemplo para hacer este detalle. Otro ejemplo es la simulación en el anterior, es de... Ah, yo me equivoqué. Bueno, recién el que vi es este, el FET. Ahora vamos a ver entonces el bipolar, que es lo mismo, digamos. La misma característica, nada más que el bipolar, vamos a utilizar valores de corriente, de polarización Este es el del bipolar.
Es lo mismo, yo voy a utilizar también variables, la IDC, ¿tienen? 7 y la BDC1, y después obviamente acá tengo que poner las unidades, ¿no? Si no lo pongo acá, lo tengo que poner ahí, pero en general se ponen acá las unidades, así que acá simplemente pongo valores. Y acá tienen la BDC y la IDC, y con una variación de 4 a 10 gigas, con un step de 0,5 GHz. No tengo mucho, tengo 350 puntos, digamos, de variación. Y con eso, bueno, puedo verificar la caracterización del transistor bipolar. Lo mismo que vimos recién con el transistor FET. Y ahí tienen, de nuevo, el S22, el S11. El S12, fíjense, un comportamiento bastante raro. Este valor es mucho más, fíjense que el valor polar es mucho más alto, un décimo más bajo, lo pudimos observar en el S12, en el transistor FET, en el bipolar es mucho más alto. Y esta característica que pueden observar acá es la de, digamos, el S21. Respecto al S11, pueden observar que sigue prácticamente bastante el círculo de resistencia constante. Lo pueden observar, es un círculo prácticamente el que se puede observar dentro del barrido, que podemos observar desde 500 megas hasta, lo tengo un poco oculto, ahí está, hasta 4 gigas. Desde 500 megas hasta 4 gigas. Tiene un comportamiento bastante, digamos, en lo que respecta a la resistencia constante. También ustedes podrían ver esto mismo o estas mismas características del transistor en Design Guide. Para entrar a Design Guide usted tiene que estar dentro de, digamos, dentro de una hoja de simulación, digamos, de un esquemático. En Design Guide, Amplifier, dentro de Amplifier, van a DC simulaciones y polarizaciones, y ahí tienen todas las opciones que tienen para, esto es un, digamos, circuitos ya directamente hechos e implementados, preparados, y usted lo único que tiene que hacer es reemplazar el dispositivo por el dispositivo que ustedes estén utilizando, pero además de reemplazarlo tienen que cambiar los valores. Tienen que cambiar los valores y cambiar el dispositivo. Y ya tendrían todo preparado, digamos, la simulación. Voy a mostrar un ejemplo, que yo ya lo armé para no demorar mucho tiempo. Eso es sacado de ahí. Me da directamente, en el caso de un FET, yo le cambié el FET y le puse el valor que yo necesito que chequear, y además, digamos, los valores de chequeo, digamos, de start, stop, de, de variables, de compuerta surtidor, valores que voy a variar del lado de la compuerta, y con eso yo puedo, digamos, analizar la característica del dispositivo en lo que respecta a las curvas. Y una vez que corren la simulación, tienen un montón de, digamos, de planillas de simulación. Prácticamente pueden hacer toda la caracterización del dispositivo, transconductancia, curva IV, no los parámetros S porque no es ese el objetivo, sino estas de características de continuo, ¿no? Bueno, disculpe.
Ahí tienen, por ejemplo, la curva IB, la transconductancia de alterna en función de BGS, la otra en función de BDS, la transconductancia versus IDS en función de BGS, un montón de opciones que tiene, pero la curva IB es la que más nos interesa a nosotros para analizar y ya prácticamente lo tienen resuelto como todos estos cálculos, digamos, y abajo tiene una solapa en donde están todas las ecuaciones. Así que les muestra, por ejemplo, las ecuaciones que utilizan y si ustedes lo van a trabajar en clase A, las posibilidades que tendrían del transistor trabajando en esa configuración, digamos. Así que bueno, todo eso lo tienen ya resuelto, hecho como, digamos, una guía de diseño. Esto mismo lo pueden observar esperen un segundo. Para el BJT, y por ejemplo, yo le puse el BFP 450, le cambié el transistor, le cambié el start-stop, o sea, la corriente de base, y después el paso que sigue, bueno, la tensión de alimentación de 5 voltios, y después el otro paso es hacer la comparación de esta curva con la curva del transistor. Así que vamos a ver si hay una correlación entre los valores que estoy corriendo en la simulación y los valores que estoy observando con los valores reales del datasheet. Vamos a ir a un datasheet que el transistor que estamos viendo es el BFP 450. Entonces vamos al BFP 450. No, este es el 540, disculpe. El 450. El BFP 450. Y vamos a hacer la comparación, por ejemplo, vamos a hacer solo una, esta curva. 0,19 mA hasta 1,9 mA y llega a un borde de corriente de colector de alrededor de 140 mA. Entonces yo lo que hice es hacer este barrido de corriente de base, similar, digamos, para poder obtener los mismos resultados, ¿ves? Fíjense, ¿ves? De 190 microamperes, que sería esta parte, hasta 1900 microamperes, que sería la parte superior, y con eso observar si con el valor máximo de corriente estoy alcanzando los 140 miliamperes. Fíjense que con 190, que sería este valor, este está, digamos, aproximado, fíjense, estoy alcanzando entre 120 y 140, un poquito menos, hay una diferencia de 20 miliamperes entre lo especificado por el simulador y esto es lo real de un dispositivo y esta es la curva que obtenemos del modelo. Pueden observar que acá abajo, fíjense, estos vértices que están en alrededor de, acá hay 0,4 más o menos voltios, fíjense, que sería por ahí el codo, toda esta parte, es bastante parecido. Así que ustedes pueden observar, digamos, si el modelo que estamos utilizando es representativo o es válido. Obviamente siempre va a haber pequeñas diferencias. Incluso si ustedes toman dos dispositivos y hacen las mediciones, también van a notar discrepancia entre uno y otro. Así que estos modelos son siempre aproximados. Pero acá, digamos, en la simulación,
puedo obtener mucha más información que solamente la curva IV. Mucha más información porque el dispositivo, digamos, el simulador, tiene una herramienta bastante poderosa, digamos, para simular. Las fórmulas siempre se las muestra, las fórmulas que se utilizan aquí. Estas son las ecuaciones que utiliza, todas las ecuaciones que utiliza para poder hacer la corrida de simulación. Bueno, con eso le mostré solamente dos ejemplos, pero pueden verlo sobre más, digamos. Así que vamos a seguir con la diapositiva. Así que sería la del BJT y la del FET, serían dos ejemplos. Solamente mostré una comparación de datasheet entre el bipolar, pero ustedes pueden hacer por su cuenta, digamos, tomar un dispositivo en particular, utilizar el modelo y hacer la simulación. Esto mismo lo pueden hacer con el AWR. El AWR tiene también, digamos, ejemplo o herramienta ya resuelta, y ustedes lo único que tienen que hacer de nuevo, cambiar el dispositivo, ponerle el dispositivo que ustedes necesitan, y además son guías de diseño, directamente con todo el entorno ya realizado. Así que voy a mostrar un ejemplo de caracterización del BJT. Esto lo sacan directamente de los ejemplos que están disponibles en el. Bueno, ahí tienen el BJT y después pueden hacer la corrida. Y pueden ver todas las características. Por ejemplo, la curva IV. Ahí tienen la curva IV. Esta es la curva IV. Tiene la recta de carga y ahí tienen la curva de un transistor cualquiera. Obviamente acá hay mucho más. Ya Daniel le va a explicar lo que significa load pull. Valores de figura de ruido en función de la frecuencia. Bueno, acá tienen mucha información. Después información de comportamiento con un solo tono, con bitonal, la estabilidad. Esto no quiero entrar mucho en detalle porque yo voy a explicar en amplificadores. Voy a entrar de nuevo acá para mostrarle en amplificadores de radiofrecuencia cómo son las curvas. Y vamos a ir paso a paso para no complicarles mucho, así que no voy a entrar mucho en detalle. Pero acá tienen un comportamiento general. Este es un comportamiento barrido de bitonal, la forma de entrada, salida, de tensión en función del tiempo, y así, tienen todo, la caracterización completa, y todo resuelto. Lo único que tienen que hacer después ustedes es poner el transistor. Yo, bueno, agarré y le puse sobre el ejemplo, le puse el BFP 740 como dispositivo bajo prueba, el DAP. Pero ustedes pueden poner cualquier dispositivo, cambiar el dispositivo. Obviamente tienen que cambiar los valores de polarización para que corresponda con lo que ustedes necesitan. Esto mismo lo pueden hacer con un transistor FET. También tomado de la misma herramienta. Bueno, ahí tienen la curva IV y después tienen de nuevo todo. Acá de este lado tienen todo resuelto. Ustedes lo único que tienen que hacer después
es ir viendo las distintas curvas que van obteniendo y las comparan con el datasheet. Acá tienen, por ejemplo, el ruido, la ganancia para minimizar la figura de ruido. Después, obviamente, el S11, el S12, el S21 y el S22. La estabilidad. No voy a entrar mucho en detalles sobre estabilidad porque eso yo lo voy a explicar. Comportamiento bitonal, la forma, entrada-salida. Tienen que buscar caracterización en los ejemplos. En ejemplo, por ejemplo, BJT caracterización. Ahí lo encuentran y lo único que tienen que hacer después es cambiar el dispositivo por el dispositivo y obviamente las polarizaciones. Y lo mismo para el FET, van a encontrar FET caracterización y también tienen algo parecido. Ese tiene mucha información disponible con todas las características digamos, del transistor que ustedes necesitan observar. Y muchas más de las que en realidad en la mayoría de las aplicaciones necesitaríamos. Obviamente los transistores tienen variaciones en su comportamiento estático y dinámico, las dos cosas, con respecto a la temperatura. Así que acá hay un solo ejemplo de cómo sería. Bueno, la curva IB para una temperatura y para T1 y para una temperatura T2, con un IB1 y con un IB2 van a notar un corrimiento de la curva característica de salida del dispositivo en función de las variaciones de la temperatura. Eso en muchos dispositivos está incorporado, así que ustedes pueden cambiar los parámetros como variación paramétrica la temperatura y pueden ver cómo se corre la curva característica de salida. Esto en continuo. También en el comportamiento dinámico. El comportamiento dinámico influye muchísimo, obviamente, los datos ambientales. Por último, respecto a transistores, quiero mencionar, Daniel le mencionó en la clase pasada, respecto de cómo se cargan, o de dónde se extraen, digamos, los datos y las normas para extraer la norma de formato, para extraer la información de los dispositivos y cargarlos en los simuladores. Una de ellas, digamos, ustedes la van a encontrar. Yo les voy a mostrar algunas características. No sé si lo tengo muy a mano. En el AWR, el manual del software, que lo bajan directamente el User Guide, de la versión 15, que es en este caso la que nosotros estamos utilizando, pueden encontrar el capítulo 3 que se llama Data Files. Esto es el formato con que trabajan, digamos, para manejar los dispositivos, y ahí explica cómo utilizar el formato, pero básicamente lo que van a encontrar, la información de datos la van a encontrar en archivos Touchstone, en la versión 1.2, como le comentó Daniel en la clase pasada. La versión 2 en particular, que es una mejora, lo que tiene es que agrega valores de figura de ruido. La 1 no lo tenía disponible digamos, en la información del archivo. Y la versión 2 es la que se está utilizando en particular hoy. Además, la MDIF. Si ustedes se fijan, cuando yo les mostré la primera vez un archivo que yo bajé de internet y lo cargué en el software de la AWR, el archivo que bajé y que les mostré en realidad tiene el formato MDIF. Y el formato MDIF tiene ciertas particularidades, así que son distintos formatos. Es mucho más
da la impresión, es lo que me parece a mí, que el formato MDIF tiene un poquito más de, digamos, de posibilidades que la que tiene el formato Touchstone. Pero todas estas opciones, digamos, están disponibles, digamos, para cargar. En particular, el MDIF tiene este formato, con un comienzo y un final. Y bueno, la información bastante parecida al Touchstone, pero aquí ustedes pueden definir, bueno, ahí tiene parámetros S, en dB, digamos, la impedancia característica, 50 ohm. Bueno, y ahí tienen las características. Pueden encontrarlo en el formato, digamos, módulo y fase, o en el formato XY. Acá tienen XY. Distintos valores de frecuencia. Cuando termina y comienza una nueva información, ahí dice NData. El otro es AC-Data. El NData es el comienzo de la información de figura de ruido, en las cuales tiene todas las características similares a las que le mostró Daniel, con la resistencia de figura de ruido y todas estas características están acá. La figura de ruido mínima y el final. Esa es la diferencia. El Touchstone, también pueden bajar la norma, hay una norma del Touchstone que está disponible en internet. Y ahí tienen varios ejemplos que lo van a encontrar directamente en el manual del AWR, en el User Guide del AWR. Cómo es que, digamos, no solo cómo toman los parámetros, cuál es la norma que ellos trabajan, sino cómo manejar las normas dentro del simulador. Esto mismo que lo tienen en el AWR, lo mismo lo pueden encontrar en el ADS. Yo les muestro en este caso solamente el manejo del data file en lo que respecta, digamos, al AWR. Cuando ustedes buscan el manual del User Guide del ADS, también van a encontrar una hoja parecida a esta y cómo es que trabaja con todos los formatos, digamos, los distintos formatos y cómo los procesa. El manejo es bastante parecido entre unos, así que no van a encontrar mucha diferencia. Bueno, y con esto entonces terminaríamos lo que es transistores. Algunos detalles más sobre transistores se los voy a mostrar cuando ya veamos amplificadores de radiofrecuencia, así que dejaríamos un poquito algunos detalles más finos ya cuando vayamos directamente trabajando sobre los amplificadores. Vamos a ir a otro tema ahora, que es un repaso de ciertas características que necesitamos conocer o repasar más que nada de líneas de transmisión para poder trabajar, digamos, con amplificadores y manejar los parámetros S, digamos. Así que vamos a ver algunos detalles sobre eso. Este archivo lo van a encontrar lo mismo que el de transistores en la carpeta que se llama Introducción, en el capítulo 1. Así que este en particular se llama Representaciones de redes de dos puertos. Este capítulo, el anterior lo saqué básicamente del manual del ADS y hice una recopilación también con algunas características y con el manual del AWR, con los manuales de los fabricantes de los dos software. Hice una mezcla de los dos y con eso armé el capítulo que vimos recién. Este otro capítulo, que es representación de red de dos puertos, prácticamente hice una copia literal, no hay nada que haya aportado, ni siquiera cambiado de otro lado, del libro de Guillermo González. Así que a partir de ahora lo que vamos a ir viendo está todo. Si alguien tiene alguna duda o algún error de tipeo, directamente vayan al libro y ahí van a encontrar textual. La segunda edición se llama Microwave Transistor Amplifier, Análisis y Diseño, segunda edición, del libro de Guillermo González. Hay otros detalles que tomé de otros libros, también del manual, algunas diapositivas, para mostrar la diapositiva encontré de
de otros libros, algunos detalles, por ejemplo, Hewlett Packard, una nota de aplicación 95 que era muy utilizada. Y el paper original, en las cuales fue manejado los parámetros S, que fue en el año 1965 de Kurokawa, que se llamó Power Wave and Scattering Matrix. Esto fue presentado en el año 1965 como parámetros de dispersión, cuya característica principal era que el módulo de S21 al cuadrado representaba la potencia. Así que esa fue la idea, digamos, más allá de los coeficientes de reflexión que se estaban manejando en ese momento. La línea de transmisión, básicamente que vamos a ir utilizando en las placas que diseñemos y en la mayoría de las aplicaciones que estemos utilizando, básicamente va a ser línea microstrip hecha en una plaqueta impresa, cables, cable coaxil, cable de dos líneas, de dos tramos, y la representación, ustedes algo de esto han visto en medio de enlace, así que voy a tratar de ser un poco breve en algunos detalles y pasar medio rápido, pero una línea de transmisión puede ser representada, básicamente, por su línea medida en este tramo, desde acá hasta acá. Esta sería la línea de transmisión, en donde del lado izquierdo ponemos la fuente y su impedancia de fuente, y del lado de salida ponemos la carga. Dentro, o lo que respecta a la línea de transmisión, con una longitud L, nosotros lo podemos representar por parámetros, por componentes de a tramos, en donde cada tramo en su longitud le vamos a llamar delta X. Y bueno, si tomamos solamente uno de estos tramos delta X de todo lo largo de la línea de transmisión, podemos ver dos opciones. Una opción con pérdidas y una opción sin pérdidas. La opción con pérdida obviamente tiene sus componentes de pérdida, que están acá, y la opción sin pérdida es la que nosotros vamos a utilizar. Esta es la que generalmente tratamos en la mayoría de las aplicaciones. Y un detalle para poder simplificar los conceptos generales de línea de transmisión, y en la mayoría de las aplicaciones que vamos a ver, vamos a considerar que la fuente de tensión tiene determinadas características para simplificar las ecuaciones. Una de ellas es que la tensión es senoidal, básicamente esa característica, y que tiene una sola frecuencia. Si tomamos esta, la número C, digamos, que es la más sencilla, en donde tenemos inductancia y capacitores en su tramo, digamos, podemos ver esta ecuación, que es la ecuación de Kirchhoff, digamos que es la ecuación de la tensión vista en el tramo delta X. Si dividimos por delta X, nos va a dar esta ecuación que está acá, y si hacemos el límite para hacer delta X que tienda a 0, obtenemos las derivadas parcial de B, en las cuales me da que tiene una componente de variación digamos, varía la tensión y la corriente con dos variables, con la distancia de recorrido de la línea de transmisión y con el tiempo. Estas dos cosas. Estos conceptos lo han visto digamos, en medio de enlace, así que por eso yo voy a tratar de no ir muy, digamos, de ir rápido. Lo mismo, la misma ecuación se puede ver, digamos, Bxt para I de xt. Esta misma se puede hacer para la corriente. Así que esas dos serían comportamiento típico de una línea de transmisión. El caso especial, que es para simplificar las ecuaciones, es que la línea sin pérdidas y con una tensión de entrada sinusoidal. Eso hace que las expresiones matemáticas sean bastante más sencillas, digamos. Estas dos, de la corriente y de la tensión, se pueden mostrar de esta forma, que sería la 113 y la 114. Estas dos ecuaciones corresponden a la ley de Kirchhoff de esta
tramo de línea de transmisión, digamos. Si es una excitación senoidal, entonces la función o la tensión B de xt y la I de xt, estas dos, variante con digamos, a lo largo del tramo de la línea de transmisión y en el tiempo, y me queda una función f de x y una función que es coseno de omega t más una variación de fase a lo largo de la línea de transmisión. A lo largo de la línea de transmisión lo que va a ir cambiando, si es sin pérdida, lo que va a ir cambiando es el corrimiento de fase. Así que eso es lo que se puede visualizar cuando es una excitación sinusoidal, en donde las dos funciones de expresión son funciones solamente que varían en función de x, digamos. También se puede expresar en forma de Euler. Este sería la expresión en formato de Euler de B de xt y de I de xt, en donde tenemos una f de x y una g de x, y una variación, un corrimiento en fase, en variable con el corrimiento a lo largo de la línea de transmisión y en el tiempo. Las dos cosas, son dos variables que hay. En particular, podemos definir una función b de x, si es fasorial, como f de x por solamente la parte que está relacionada con el corrimiento, digamos, a lo largo de la línea de transmisión. O sea, sería este tramo, esta parte y esta parte. Esta otra quedaría fuera, la que es función del tiempo. Entonces, se define b de x como una función f de x para la tensión y un corrimiento en fase a lo largo de la línea de transmisión a medida que vamos recorriendo la línea, digamos. Y lo mismo para corriente. Si lo expresamos en función de espacio-tiempo, entonces tendríamos en dos dimensiones, tendríamos esto mismo, pero hay que agregarle el E de J omega t, que sería esto que está acá. Estas dos que están acá, que yo la dejé afuera. Así que esto es una expresión para simplificar. Lo mismo que está acá en la ecuación 1,15 y 1,16, yo lo puedo representar en la 1,17 y 1,18. Es lo mismo. Nada más que esta es una expresión, digamos, fasorial, o una expresión con... Esa misma me puede dar, digamos... Esperen un segundo. Esperen un segundo, que esta diapositiva... Permítanme. A ver. Me parece que a esa diapositiva le estaba faltando una partecita. Esperen un segundito. Tenga paciencia porque mi máquina no es tan rápida. Estábamos acá. Esta era entonces la expresión
que habíamos visto de B de xt y de I de xt. La expresión fasorial, esta que está acá, recién la mostré, era esta y esta. Estas dos diapositivas ya la mostré y esta también. Vamos a ir entonces. Debido a que aplicamos tensión sinusoidal, entonces nosotros podemos hacer la derivada con respecto a x de esta función, de esta que está acá, de esta que está acá, la derivada con respecto a x, y del otro lado, la derivada con respecto al tiempo de la parte real tomado de acá. Esperen un segundo. Tomado de acá. Fíjense que es derivada del tiempo y acá derivada de x. Esta expresión que está acá, la puedo cambiar porque yo este operador de derivada, puedo esta parte sacarla afuera. Es lo mismo, yo lo puedo, la parte real la saco afuera y me quedaría la derivada por dentro y ver la parte real de la derivada. En los libros de matemáticas figura que esta manera de trabajar es equivalente con esta otra. No he escrito nada diferente, es lo mismo. Dice que el operador real puede conmutar con los operadores delta de derivadas parciales. Así que esta expresión es la expresión típica que se utiliza para línea de transmisión. Y si tomamos solamente la función b de x, fíjense que b de x es solamente función de la posición. Así que b de x, la derivada de b de x, o la derivada parcial de b de x, puede ser equivalente con la derivada directamente. Porque no hay otra variable que no sea x. Así que la derivada parcial de x es equivalente con la derivada directamente. Eso es lo que está en el libro y es correcto eso. Por lo tanto, si yo esta parte y esta parte la llevo a la izquierda y la U igual a 0, me quedaría este tramo que está a la derecha y este tramo. Como este tramo de la izquierda y la derecha son iguales, yo puedo hacer igual a 0 y llevar todo a la izquierda, sumándolo porque acá está negativo. Lo que significa que la parte real de este término que está acá es igual a 0. Y después lo único que me quedaría observar es si efectivamente es 0. Entonces, lo que hace el libro es hacer una verificación de que efectivamente es 0, haciendo una variación de omega t igual a 0, cuando omega t igual a 0, la expresión e a la jt es e a la j0, por lo tanto este valor es 1, y bueno, y ahí puedo observar el valor real. Y después el otro ejemplo que hace en el libro es cuando omega t vale pi sobre 2. Entonces e a la j omega t, que sería esto que está acá, cuando lo hace igual a pi sobre 2, e a la j pi sobre 2 es igual a j. Entonces puede mostrarse que la parte real de esta expresión multiplicado por j es equivalente, que sería esto que está acá, me queda j y fíjense que cambié e a la j omega t por j porque elijo omega t como pi sobre 2. Entonces la parte real de este componente por j es equivalente a decir que es la parte imaginaria. Y con esto en el libro lo que intenta mostrar es que efectivamente la parte real y la parte imaginaria son iguales a 0. Entonces después lo único que hace es ya, viendo que es igual a 0, entonces tomar esa ecuación en particular, que es esta ecuación, perdón, esta que está acá, la de derivada de tensión en función de x, esta expresión, y el mismo paso se hace para la corriente. Entonces me quedan dos ecuaciones.
la derivada de la corriente respecto de X y la derivada de la tensión respecto de X, y me quedan dos expresiones similares, que es la 1,119 y la 1,118. Con esas dos expresiones, lo que hace el libro es, de la anterior, de la primera, que sería esta que está acá, de esta, vuelve a hacer la derivada con respecto a X. Entonces obtiene sería como una derivada segunda, que sería esta expresión que está acá. Que me queda entonces la derivada de la corriente. Fíjense que cuando derivo dos veces, me queda la derivada esta que está acá, la derivada de la corriente con respecto a X, disculpen, al tiempo, que sería esta que está acá. Y esta la reemplazo, hago la derivada, tomo la función de y de x y la derivo. La función de y de x la saco de acá, de un poco más arriba. Esperen un segundo que la encuentre. No, no está. A ver, déjenme ver dónde está. Es esta, pero solamente respecto del tiempo. Esperen a ver si aparece acá. Me está faltando esa ecuación. Déjenme ver. Bueno, me está faltando esa ecuación. Ya lo voy a actualizar al apunte porque a la diapositiva. En el apunte está. Lo que pasa que en la diapositiva le está faltando. Esta expresión es la derivada. Esta parte es la derivada, que vuelve a tener b de x, pero cuando lo derivo me queda menos j omega c. La cuestión es que en el libro de línea de transmisión van a encontrar esta ecuación, este formato de ecuación, que resulta de procesar esto poniendo lo que corresponde a de derivada de corriente de x con respecto al tiempo. Una vez que hago esto, entonces me queda esta derivada, y de x sería eso, la derivada de y de x respecto al tiempo es eso. En definitiva, me queda que b derivada segunda de x respecto de x cuadrado es, de nuevo, esta expresión, pero por b de x. Y si esto lo llevo a la izquierda, haciendo igual a 0, me queda esta ecuación final, que esta es la ecuación. Esta es la ecuación de una línea de transmisión. Y lo que está mostrando ahí, bueno, esa ecuación se llama ecuación homogénea de Helmholtz, que lo van a encontrar en los libros de línea de transmisión, en el Jordan, en todos los libros lo van a encontrar, que es cuando estamos analizando en un caso bidimensional, porque en el libro muestra otras dimensiones, cuya solución de esta ecuación diferencial de segundo orden es una ecuación cuya expresión tiene este formato, un formato A por E a la menos JBX más B por E a la J BX. Y lo mismo para la corriente. Para la corriente obtengo esta ecuación y me da esta solución. O sea, esta es la solución de la tensión y esta, que está acá, es la solución para la corriente. Son bastante similares, lo que cambia básicamente es que van a notar el signo cambiado acá, obviamente los parámetros son similares, pero el signo cambia. Y esto, B sobre omega L, definimos Z0 como impedancia característica como omega L sobre B, al revés. Entonces me quedaría todo esto dividido Z0 para la corriente, pero la diferencia entre la tensión
es el signo que van a notar acá. Así que esas dos ecuaciones las van a encontrar en los libros digamos, que serían estas dos ecuaciones que están acá. Esas dos ecuaciones son las ecuaciones de partida generalmente para representar las líneas de transmisión, en donde tiene dos componentes, este componente de la izquierda y el componente de la derecha, que mostrados en forma, ya cuando los paso al formato XT, tengo que a esta B de X y a la Y de X, a las dos, las tengo que agregar E a la J omega T. ¿Por qué? Porque estamos entregando una fuente sinusoidal de un solo tono. Entonces, esta es la forma general que adopta la tensión, cuyas variaciones a lo largo de la línea de transmisión y con el tiempo. Y me queda como resultado la ecuación, digamos, de BDT y la ecuación para IDT. Las ecuaciones lo que muestran es que va a haber una variación a lo largo de la tensión que estemos analizando, que va a ser función digamos, de lo que ocurra a lo largo de la línea de transmisión, con un valor X definido S a lo largo, de entre todo el recorrido de la línea, y variable con el tiempo. Tiene dos variaciones. Esta sería la expresión si lo pondría en forma seno y coseno en lugar de ponerlo en formato exponencial. Sí, me quedaría de esa forma. Y lo que hace en los libros digamos, en el Jordan o en cualquier libro de línea de transmisión, lo que hacen, ustedes van a observar que hacen el análisis cuando dejan fijo una de las dos variables y varían la otra. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la ecuación de la onda cuando dejo x, digamos, 0 y varió el tiempo. Entonces pueden observar cómo es la función, y de este lado, el ploteo cuando dejo fijo x y varió. Esta es cuando dejo fijo x y varió el tiempo. Y esta es cuando dejo fijo t y varió x desde 0 hasta un valor cualquiera de x, digamos. Si yo varío desde 0 hasta un valor cualquiera de x y dejo fijo t, voy a notar que puedo observar que ese periodicidad corresponde a lambda, y en el otro la periodicidad, o lo que pueden observar acá, de la izquierda, por ejemplo, si yo dejo fijo x y varío el tiempo, lo que van a observar entre una y otra, lo que van a observar es lo siguiente, que la de arriba está desplazada. Y si yo lo analizo en los dos corrimientos de x, entre x1 y x2, voy a observar como que la onda ha sido desplazada en su recorrido de x, y esa velocidad de desplazamiento, tomado estos dos puntos como el mismo valor de punto A, en la misma fase, digamos, con fase constante, esa velocidad de corrimiento de la onda se llama velocidad de fase. Y esa velocidad de fase es la que ustedes pueden, digamos, medir y analizar en las líneas de transmisión. Esperen un segundito, que se me clavó la máquina. Una vez que termine, creo que auto guardado o algo así. Está haciendo autorrecuperación. Por eso tendría que desactivar la autorrecuperación para que no me haga esta pérdida de tiempo. Entonces yo con estas dos variaciones, dejando fijo uno y variando la otra, puedo medir el periodo y puedo medir la longitud de onda. Y además puedo medir la velocidad de fase. Y esto es lo que está acá. Ustedes pueden ver el periodo y la longitud de onda. Y la velocidad de fase se hace tomando los dos mismos puntos con corrimiento de fase cero. Entonces tengo, sin corrimiento de fase, un desplazamiento manteniendo la misma fase. Esa se llama velocidad de fase.
y es, en las ecuaciones que ustedes han estudiado, es omega sobre B, y cambiando B por omega por raíz de LC, tengo 1 sobre raíz de LC como la velocidad de fase. Y la longitud de onda es 2pi sobre beta. Y beta es, de nuevo, que es la constante de propagación, que es omega por raíz de LC. Y con eso tendría ya la ecuación de onda. La ecuación de onda tiene dos componentes. Una componente que le vamos a llamar onda incidente y la otra que sería esta expresión. Y la otra, onda reflejada. Esta sería de estas dos. Que va a haber onda incidente y reflejada, una onda que va y rebota y vuelve, si las posibilidades de rebote se dan. Si puede darse que la onda incidente llegue hasta el final y no rebote nada si está completamente adaptada. Eso va a depender de las características de la línea de transmisión y de la carga, y de cómo esté adaptado un lado del otro. Si tenemos un solo puerto, este es un ejemplo de un solo puerto que van a encontrar en el libro, entonces podríamos definir dentro de la línea de transmisión, cuando lo excitamos con una señal sinusoidal, una señal incidente y una reflejada, llamada incidente A a la menos JBX, y la reflejada B por E a la menos, B por E a la JBX. Menos cuando es incidente y más cuando es reflejada, o positivo cuando es incidente y negativo cuando es onda reflejada, según cómo elija el cero y la distancia. Por ejemplo, si yo tengo acá la carga y acá la distancia la defino como cero, esto sería positivo. Y si el cero lo defino de este lado, esto sería negativo. Depende de dónde elija la distancia. Para no tener distancia negativa es este arreglo que se hace. Si yo mido desde aquí para allá, puedo definir la impedancia de entrada para cualquier valor de D, según el valor que yo vaya eligiendo, y voy a observar que la impedancia va a ir corriéndose o va a ir variando en función de a lo largo de la línea de transmisión. No es lo mismo leerlo de acá que leerlo al final o leerlo dentro de determinado lugar, digamos. Entonces, B de D e I de D serían las dos funciones que habíamos dicho antes, que son funciones de la onda incidente y la onda reflejada, en donde estos coeficientes digamos, se pueden obtener a través de la definición de las fronteras, es decir, ya sea en la punta de inicio o al final. Esos son los dos valores en donde es fácil elegir digamos, obtener los coeficientes A1 y B1. Entonces, vamos a definir como el coeficiente de reflexión en cualquier posición D como el valor, digamos, reflejado sobre el valor incidente. O sea, B1 por E a la menos JBD, sería este tramo, sobre A1 por E a la JBD. Entonces me queda B1 sobre A1, esto lo llevo arriba como menos, y me queda E a la menos 2 JBD. Ese es el valor del coeficiente de reflexión de entrada, que sería esto que está acá mirando para allá, para cualquier valor de D. Si D vale 0, o sea, D vale 0, acá vale 0, digamos, en la carga, entonces le vamos a llamar ρ sub 0. Y ρ sub 0, este valor se hace 0 y me queda B1 sobre A1. También esto lo podría definir como esto es igual a esto, yo esto lo cambio y lo pongo acá, y me quedaría entonces esta otra definición de el coeficiente de reflexión de entrada para cualquier valor de D. Esto también lo podría definir de esa manera.
La ecuación anterior también se puede escribir, estas dos que están acá, se pueden escribir de esta manera si yo también le agrego dentro de la expresión el coeficiente de reflexión. Y ahí tienen entonces la ecuación de B de D y de I de D, teniendo en cuenta el coeficiente de reflexión para la distancia cero, o sea, para la punta de la carga. También podría ver la impedancia de entrada, que es lo que se ve para allá, para cualquier distancia D, que es B de D sobre I de D. Si yo tomo las expresiones de B de D y de I de D, me va a quedar toda esta expresión que está acá. Entonces yo tengo, para cualquier distancia D, podría llegar a medir o calcular el coeficiente de reflexión y la impedancia de entrada a cualquier distancia, a una distancia cualquiera. En particular, cuando es 0, o sea, acá, en los bornes de la carga, sería esta expresión que está acá. Entonces, Zin de 0 es Z0 por 1 más coeficiente de reflexión de la carga, 1 menos coeficiente de reflexión de la carga. También lo podría expresar al coeficiente de reflexión de la carga en función de los valores ZL, Z0, que son los que están acá. Z0 es el valor de la línea de transmisión. ZL, Z0, coeficiente de reflexión de la carga es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Y esta sería una ecuación que generalmente vamos a utilizar. Esta que es la definición de coeficiente de reflexión. La impedancia de entrada para cualquier distancia, en realidad tomando, no teniendo en cuenta los coeficientes de reflexión, sino solamente tomando en cuenta, si yo tengo en cuenta solamente ZL y Z0, si yo tomo en cuenta solamente ZL y Z0, esta es la expresión que se puede obtener para cualquier distancia de la impedancia de entrada, a una distancia distinta de los extremos, que sería este valor. Yo voy a ir obteniendo distintos valores según el recorrido. Esta ecuación es una ecuación también bastante utilizada para determinar la impedancia. ¿Sí? Esta ecuación también la podemos utilizar. La tensión va a observarse valores máximos y valores mínimos en su expresión en lo que respecta al módulo. Entonces, en los libros van a encontrar, hace un poquito de desarrollo, cómo obtener el valor máximo, es cuando lo sumo, y el valor mínimo cuando resto, y de esa manera, esta ecuación general, digamos, de esa manera yo puedo obtener los valores, la relación de la onda estacionaria, ustedes la van a observar, que ustedes la han visto digamos, en la materia de medios de enlace, la han visto, y la onda estacionaria es la consecuencia de la relación de tensiones de la onda incidente y la onda reflejada. Entonces, se puede observar un valor de onda que se promedia entre las dos, o se maneja entre los dos valores de relaciones de tensión intraincidente y reflejada, y si yo mido dentro de la línea de transmisión, el valor máximo va a aparecer en algún lado, y el valor mínimo, mido esos dos valores y esas dos relaciones en su módulo, esas dos relaciones del valor máximo de la tensión a una distancia que yo observe su valor máximo y el valor mínimo que yo observe a otra distancia, a esa distancia, el valor máximo y mínimo es la relación de onda estacionaria, que es lo que en español le llamamos como ROE. Y si lo proceso un poquito arriba, de acá, esto y esto se cancelan, entonces el valor máximo, la relación máximo a mínimo, me queda 1 más
coeficiente de reflexión de salida, el módulo, 1 menos el coeficiente de reflexión de salida, y esa es la relación de onda estacionaria que podemos observar en una línea de transmisión. Acá en el libro de González, sobre este tema, ha hecho 3 ejemplos para que lo visualice. Cortocircuito, que sería este que está acá. Circuito abierto, que es este que está acá. Y un cuarto de longitud de onda. Un ZL con un cuarto de longitud, con una línea de transmisión cuya longitud de la D de la línea de transmisión es un cuarto. Esos 3 ejemplos los muestra en el libro. El primer caso, que es, perdón, un caso más que es línea adaptada, que es cuando ZL es igual a Z0. La impedancia de la carga es igual a la impedancia de la línea de transmisión. O sea, ZL es igual a Z0. Entonces, en ese caso, el coeficiente de reflexión, entonces en ese caso, coeficiente de reflexión sub 0 es 0, porque está completamente adaptado. Así que el coeficiente de reflexión es 0 y la impedancia es ZL. En cualquier ubicación, es la misma. Y la relación de onda estacionaria es 1. El valor mínimo alcanzado, bueno, esperen un segundo, a ver. Estas serían las condiciones, entonces, cuando tenemos una línea adaptada. Cuando tenemos una línea en cortocircuito, que sería el otro caso, la impedancia de la carga es 0. Pero la impedancia Z0 de la línea de transmisión es Z0. Entonces, el coeficiente de reflexión de salida es -1, me da -1, y la relación de onda estacionaria me da infinito, y el Zin de D me queda este valor, si lo tomo, de esa ecuación que yo les mostré recién que tenían que usar, que sería esta. Esta, entonces, tomada esa ecuación, me queda este componente, que sería cuando estamos en cortocircuito. Y la relación de onda estacionaria es infinito. También les muestro un tercer caso cuando está en circuito abierto, que sería este que está acá. Circuito abierto, ZL es infinito. Con ZL infinito, el coeficiente de reflexión de salida es 1, la relación de onda estacionaria me sigue dando infinito, y este es el valor de Zin. Obviamente de la ecuación tengo que resolver el límite para cuando tiende a infinito de esta ecuación para llegar a este valor que llego cuando estoy en circuito abierto. Esa es la impedancia en el caso de circuito abierto. Y en el caso de una línea de transmisión de un cuarto de longitud de onda, D es lambda sobre 4, entonces B por D es 2pi sobre lambda, por D que es lambda sobre 4, y eso lo aplico en esta ecuación, que es la ecuación general para cualquier valor de D, en donde D lo cambio por lambda sobre 4, y entonces, bueno, lo proceso un poco y me queda Z0 cuadrado sobre ZL. ¿De dónde? De acá yo despejo Z0, que como está al cuadrado, esto que está acá abajo, por esto, me queda entonces esto que está acá, pero como está al cuadrado, me queda raíz, y entonces yo puedo cambiar la impedancia, hacer transformación de impedancia, simplemente utilizando un cuarto de longitud de onda. Esa sería digamos, la conclusión del caso de un cuarto de longitud de onda. Estos son los casos extremos.
que son fáciles de evaluar y de visualizar para una línea de transmisión. Siguiendo con el tema de cortocircuito, con el coeficiente de reflexión de -1 y con BD con este valor, como es una tensión sinusoidal que tiene una expresión seno de BD, entonces esto lo pongo al BD, que es este valor obtenido, lo pongo como BD y ahora le agrego el tiempo, como la tensión es sinusoidal, me quedaría en expresión fasorial E a la J omega T, procesándolo un poquito me queda esta ecuación que está acá. Entonces, B de T es esta expresión, que es una expresión que es variable con a lo largo de la línea de transmisión y con el tiempo, con las dos cosas. Y esto es lo que pueden observar para los dos casos, para si yo varío D o si yo varío T. Y ahí tienen el ejemplo en el libro, las dos cosas. Y el ROE. El ROE para el cortocircuito, que pueden ver B de máximo sobre B de mínimo, pero como B de mínimo es 0, entonces el valor es infinito. Y eso es lo que pueden observar acá en la línea, digamos, a lo largo de la línea de transmisión para una salida en cortocircuito. Ahí está en cortocircuito. Este es un ejemplo que está en el libro y es bastante interesante. Este otro ejemplo, como es largo, ya estamos medio en hora, lo voy a dejar para que ustedes para la clase que viene, que sería el ejemplo 111, este ejemplo que está acá. Lo vamos a ver, que trata lo siguiente, de un ejemplo, de una señal, ya ahora le vamos a poner valores, EDS 10, fase 0, Z de la fuente 100 más J50, lo que pide es qué valor de impedancia tenemos en lambda sobre 8, o sea, en el extremo de este lado, y lo mismo tal vez me pida para D igual a 0, y un ejemplo del circuito equivalente, si yo mido para allá y determino el valor lambda sobre 8, ese valor calculado lo reemplazo y lo pongo acá, y es lo que yo observaría de este lado, viendo este tramo solamente. Si yo quisiera analizar, por ejemplo, la potencia entregada a la línea de transmisión, que sería la potencia disponible, o podría analizar la potencia aplicada en la carga, para lo cual tendría que ver desde el otro lado del extremo, que es lo que observo. Pero bueno, lo que pide en el ejemplo, como es largo, ya son las y 25, no tendría tiempo de resolverlo y me gustaría retomarlo la clase que viene, así lo vemos con detalle. Voy a concluir. Lo que podemos observar es que la ecuación de Helmholtz, que es la ecuación general para representativa de una línea de transmisión, tiene una solución. La solución es válida para el caso de señales sinusoidales y en este ejemplo, para hacerlo bien sencillo, se eligió una fuente de un solo tono, y de esa manera podemos desarrollar y analizar el valor del coeficiente de reflexión, el valor de la impedancia de entrada, el valor los valores de la constante de propagación, la longitud de onda, la velocidad de fase y, por último, la relación de onda estacionaria, que son los puntos de inicio para poder analizar cualquier circuito que nosotros utilicemos o analicemos en electrónica aplicada 3. O sea, nosotros, para poder trabajar con todo lo que vamos a desarrollar durante toda la materia, digamos, necesitamos estos conceptos, digamos, repasarlos. Si ustedes quieren hacer una ampliación de esto, pueden ir al libro de Jordan o algún libro de línea de transmisión, y si no, repasen acá lo que es el capítulo 1 de
del libro de Guillermo González, que está bastante bien tratado y con la ventaja de que está enfocado para poder diseñar amplificadores y para poder utilizar todos estos conceptos directamente en radiofrecuencia, en aplicaciones básicas de radiofrecuencia, viéndolo dentro de una placa impresa, digamos, de un diseño de radiofrecuencia como lo que es un amplificador. Esa sería, por eso es bastante más sencillo verlo de este lado que del Jordan. Del Jordan lo ve de una manera mucho más compleja, porque ve todos los casos. Nosotros solamente vemos un caso particular para poder hacer un análisis bastante más sencillo en nuestra necesidad de utilizar estos conceptos, que es para amplificadores. Nosotros vamos a partir de acá, vamos a ver algunos ejemplos más, la clase que viene, de todo el capítulo 1 vamos a ver, de línea de transmisión, pero del libro de Guillermo González, que es el que a nosotros nos interesa ver. Bueno, ¿preguntas? Obviamente van a tener que repasar muchos conceptos de medios de enlace para reforzarlo con lo que está en el libro de Guillermo González. Hay otros libros. La clase que viene le voy a mostrar otro libro que también está muy bueno, que también hace estas pequeñas introducciones de línea de transmisión para poder ya abocarnos a las aplicaciones para amplificadores de radiofrecuencia, que es el punto que vamos a llegar nosotros cuando a analizar. Bueno, voy a detener la grabación.